Buenas tardes compañeros, mi nombre es Salomón Rivera del grupo 3 de Epistemología. En la tarde de hoy les vengo a hablar sobre el filósofo francés Paul Ricoeur. Paul Ricoeur nace en 1913 el 27 de febrero y muere en 2005 el 20 de mayo. Como conceptos bases de la filosofía de Paul Ricoeur está la fenomenología y la hermenéutica. Bueno, si hablamos un poco de la vida de este filósofo, aproximadamente en la etapa de la infancia, él era un gran devorador de libros, le encantaba la lectura y era un chico muy curioso. Entonces cuando era la hora de las clases, ya Paul Ricoeur sabía todas las temáticas que iban a tratar y se ponía un paso adelante a sus compañeros, cosa que a sus profesores de clase no le agradaba mucho. Bueno, hablando sobre la etapa de la secundaria, lo más relevante es que Paul Ricoeur conoce a un profesor de filosofía llamado Ronald Galvieri. Ese profesor era un marinero. En 1933, Paul Ricoeur va a la Universidad de Rennes, allí obtuvo su licenciatura en filosofía. En 1934 se traslada a la Universidad de Sorbona en París. Allí él descubrió la fenomenología de Edmund Husserl. Bueno, allí en este tiempo asistía a pequeñas reuniones que hacía el filósofo Gabriel Marcel. Allá en estas pequeñas reuniones asistían jóvenes filósofos a los cuales hacían debates entre ellos y se planteaban problemáticas de las que vivían en ese entonces, problemáticas, preguntas, y a las cuales les daban una posible solución y primordialmente una reflexión. Entonces, lo que hacían estos jóvenes filósofos era no ir de la mano del pensamiento de X o Y filósofo, sino sino mediante lo que iban aprendiendo, ellos ir construyendo su propia filosofía y hacer sus propias reflexiones según sus pensamientos y lo que ellos iban sintiendo. Bueno, como grandes influencias para Ricoeur fueron Edmund Husserl, Gabriel Marcel y Jean Nabert. Jean Nabert tiene un escrito que se llama Ensayo sobre el mal. Este ensayo es de gran ayuda para Ricoeur. ¿Por qué? Porque trata un tema el cual es la reflexión, el cual va muy a la mano del pensamiento de Ricoeur. Bueno, en 1939 Paul Ricoeur se traslada a Múnich y allí es reclutado para la Segunda Guerra Mundial. Es llamado como oficial para comandar un pelotón. Mientras él comandaba este pelotón, fue prisionero del ejército alemán. Entonces fue trasladado a un campo de concentración del ejército alemán y allí le tocó vivir momentos muy duros, muy fuertes, por estar allá viendo lo que pasaba en estos campos de concentración. Entonces Paul Ricoeur lo que hizo para conservar la postura y para tener algo que hacer, lo que hizo fue traducir un libro de Husserl que se llama Ideas uno de Husserl. Entonces lo que hizo fue traducir este libro que estaba de alemán a francés, pero lo más sorprendente de esto fue que de, tradujo este libro sin la ayuda de ningún diccionario, simplemente con la ayuda de un borrador y un lápiz. Entonces, allí, mientras traducía este libro, iba pensando y se dio cuenta de que al ser humano le falta mucha humanidad, que el ser humano es muy inhumano. Esas reflexiones era lo que caracterizaba a Paul Ricoeur por ser un filósofo muy sensible, muy enfocado a la parte de la reflexión. Bueno, al finalizar la guerra fue liberado y ejerció como profesor. Continuó sus estudios sobre la fenomenología. En 1948 publicó su trabajo Gabriel Marcel y Karl Jasper y también publicó Filosofía de la Miseria y Filosofía de la Paradoja. En 1950 aparece la traducción de Ideas uno de Husserl, pero ya completamente en francés, el libro que había hecho en el campo de concentración alemán.
Bueno, ese mismo año hizo también su tesis, eh, la- su tesis de doctorado, la cual llamó Lo voluntario y lo involuntario. Bueno, y aquí también se hace una gran pregunta sobre el mal. Eh, y hace reflexiones como las personas se perciben como personas malas o potencialmente malas, pero siempre luchan en contra de ello. Lo que quiere decir esta reflexión es que las personas actuamos de forma mala, pero y lo reconocemos, pero igual seguimos luchando en contra de esto, pero de alguna u otra manera, siempre que hacemos algo malo, reconocemos que fuimos personas malas, pero va a haber una constante lucha para no hacer estas cosas. Eso es lo que trata de expresar Paul Ricoeur en esta frase, en esta pequeña reflexión. Él dice también que el mal lo expresamos por sí, mediante símbolos. ¿Cierto? Entonces eso es lo que lleva a su desarrollo filosófico utilizando la hermenéutica como principal herramienta para el desarrollo de su pensamiento. Entonces, con respecto a esto, podemos decir que en el pensamiento de Paul Ricoeur entran una serie de etapas. Como primera etapa podríamos decir el estudio de los mitos y simbólica del mal. Sobre el símbolo, podríamos decir que para saber lo que dice hay que leerlo e interpretarlo. El símbolo va a liberar sentidos y significados. Entonces aquí es donde las personas tienen que empezar a indagar, ¿sí? Y a investigar el por qué y para qué son estos símbolos. Bueno, también entra la parte que es la simbólica del mal. Y aquí entra lo que es la parte de la parte de la simbólica de las religiones, de lo que pues de lo que está bien, lo que está mal, ¿cierto? Cómo actúa el hombre. Entonces aquí llega pues la parte de la reflexión del yo filosófico de la persona como ser que reflexiona, como ser que piensa y como ser que se plantea preguntas con respecto a su existencia, a lo que hace a lo que hace en el mundo. Bueno, Paul Ricoeur se hacía preguntas como ¿de dónde llegó el mal al hombre? Y también pues hay algunas reflexiones como el hombre desea lo infinito, pero solo puede llegar a lo finito como un ser mortal. Bueno, como segunda etapa tenemos la etapa del psicoanálisis. Aquí entra Sigmund Freud con su, con su teoría pues con su teoría del psicoanálisis. ¿Por qué? Aquí sigue entrando la parte que es de la simbología, pero no se centra simplemente en los mitos y fenómenos, sí, únicamente en los mitos, sino que también sino que entra en algo mucho más global, como sería la cultura, que las culturas crean símbolos y estos símbolos repercuten en el comportamiento de estas culturas y en el comportamiento del individuo en sí. Bueno, como última y digamos como tercera etapa, se puede decir que entra la parte que es el lenguaje, ¿cierto? Como la principal intención de Ricoeur en el lenguaje es saber digamos, la intención de transmitir una verdad. Cierto, Paul Ricoeur dice, con respecto al lenguaje, es saber transmitir una verdad, pero también dice que, que una verdad puede ser muy incierta. Entonces lo ideal del lenguaje es saber transmitir la realidad de cada individuo. Entonces eso es lo que hace Paul Ricoeur, transmitirla eh, mediante el lenguaje, la simbología que hay en el lenguaje, descifrar lo que hay lo que dice cada, pues lo que quiere transmitir cada persona con lo que dice. Entonces aquí es donde entra la parte de la metáfora. En las metáforas decimos que en la metáfora se suele decir una cosa que significa otra, pero lo decimos indirectamente. Entonces aquí es donde entra la simbología y la parte de la hermenéutica, saber descifrar qué es lo que dice esto. Y bueno, para finalizar, mi tejido. Mi tejido puse una serie de simbologías eh, a la cual pues mi filósofo se enfoca. El filósofo pues Paul Ricoeur
trata sobre la hermenéutica, que la hermenéutica es saber descifrar, es el arte de descifrar. Entonces aquí puse símbolos como el sol, que para muchas culturas el sol significa omnipotencia, significa fuerza, poder. Entonces como culturas como la egipcia, que el sol es el dios Ra. También los colores del arco iris, que quise plasmar pues un arco iris. em, que el arco iris, pues el ideal de sus colores es dar como significado la libertad de pensamiento. Y esta parte oscura, que para muchas culturas la oscuridad significa como algo tenebroso, lo malo, pero también puede significar la infinidad, el universo y lo que no hay, y lo que hay por descubrir. Entonces el ideal de este tejido era mostrar las diversas cantidades de símbolos que hay en el mundo y a los cuales hay que saber descifrar su sentido y su significado. Bueno, compañeros, espero que les haya gustado. Muchas gracias y hasta la próxima.